Hola amigos, bienvenidos a Segundas Temporadas Podcast, una emisión más junto a mis queridos amigos. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo ha estado tu semana? César? Muy bien, bueno, saludo rapidito, diciéndoles que estoy con el Chuchaki todavía, el Chuchaki moral emocional de la Shaki. Caramba, Ya les cuento. caramba. Y también Manolito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sin Chuchaki, ¿qué tal? bien, gracias. Sí, sin Chuchaki. Sí, asombrado de los resultados de Shakira, que paralizó la ciudad más que toda la Conalle junta, así que Tendré que haber impresionante. Próxima contratación de la Conalle, Shakira. Sí. O sea, ella sí colapsó el tráfico. Ahí sí la Conalle factura. No, Fueron 3 fechas, ¿no? Que hizo en Quito. fueron O sea, 2017, 2022 y 2025, 3 fechas. Bueno, Shakira fueron 3 fechas, fue Estadio lleno. domingo, estadio lleno. Yo fui al último, que fue este martes 11. Impresionante, o sea, es lo que yo les decía, que había un señor a la que decía, no, yo vengo solo porque me trajeron, no me gusta Shakira, y a los tres Shaki, te amo, y con la peluca, pero es impresionante, y a lo que me fui con Chuchaki, no, porque no te dejaban ni llevar agua, pero lo hermoso es que de verdad te inyecta una energía, y es lo que decíamos antes de empezar el programa, que no es solo las canciones de Shaki o Shaki como personaje, sino toda la puesta en escena. O sea, te daban unas pulseritas que cambiaban al ritmo de la canción y que combinaban con el show y el vestido de Shakira. O sea, impresionante. Era una pantalla de 10 metros de altura, calculamos que eran unos 40 de largo, el escenario era de 3 metros y además tenía una parte que se elevaba. Y al detalle, o sea, cada detalle muy bien cuidado. puesto. En escena impresionante. Era un cuidado en cada detalle impresionante, la vestimenta perfecta, el ritmo, no un horror. Entonces, y muy claro, al final la lobita, ¿no? La loba, porque era inflable. Bueno, entonces la cosa es que la música, las intros, jugaron mucho con lo que parecía, escenas con inteligencia artificial, pero no, maravilloso. Yo fui con mi hija de 10 años y mi hija quedó maravillada y toda la gente quedó, o sea, realmente sí fue una puesta en escena muy envidiable. Definitivamente es una de las grandes artistas mundiales, o sea, mundiales. O sea, de categoría mundial. Música para ver, ¿no? O sea, exacto, es música muy performático, la presentación, ¿no? O sea, como integrando mucha teatralidad y mucha tecnología, o sea, danza, o sea, bueno, no será la primera que lo hace, pero yo creo que sí va abriendo un camino para los músicos que ven mermadas sus posibilidades, digamos, frente a la crisis de las canciones grabadas, ¿no? Que era la fuente principal hasta hace pocos lustros de ingresos de los artistas, y ahora, claro, o sea, un concierto de esta magnitud, de lo que sabía, Shakira factura líquidos para ella, $1 millón por noche, por show. O sea, creo que a muchos artistas les abrirá el futuro también, espero, ¿no? Y se mueve toda una industria alrededor de eso, claro. Es que además, primero, hubo músicos locales además, y hay un querido amigo nuestro, Jorge Jaramillo estuvo rubio, que estuvo tocando trombones con un grupo de vientos. Fue maestro de guitarra de nuestros hijos, ¿no? Un compañero mío de banda, el guitarrista de la banda. Estuvo en los 60s, vamos a repetir solamente para invitarte, Gaby, que no estuviste la última vez. Me sacan en cara los 60s. Me sacan en cara de Shaki. No estuviste, nos ninguneaste la invitación. Gaby no puede, con razón no voy a poder. Pero hay un mejor esfuerzo. Bienvenido. No vamos a tener una pantalla de 10 metros, una de 10 centímetros quizás. Claro, con Shakira, pero esas Shakiras que venden cerca del Cusco. Conozco un chino donde venden pantallas. Sí, yo creo que algo así les va a tocar hacer para reivindicarse, pero bueno, entrarán entonces en este nuevo juego del performance.
Entonces, de vender su música, pero también con el espectáculo. 60s don't lie. ¿Qué digo, Gibson? Bueno, saludos a Jorge, que realmente estuvo haciendo vientos en la banda de Shakira. Las 3 noches. Las 3 noches, maravilloso. Estoy con calor, ¿no? Hace calor o hace calor. Sigue siendo mi peli. Hace calor en este mediodía. Bueno, entonces la ciudad paralizada, 3 noches, Shakira en su gira mundial, y realmente rompe récords a donde va, es impresionante. De hecho hay un dato interesante sobre eso, es que en las redes sociales 2 de los temas, bueno, y ahí podemos entrar a los otros temas que queremos hablar. Sí. El primero es que uno de los temas que más se habló en redes sociales obviamente era Shakira, pero de cerca le siguió, por ejemplo, la crisis carcelaria y a nivel internacional las elecciones de Chile. Claro, porque bueno, en Ecuador hemos tenido otra tragedia más en las cárceles, una nueva masacre carcelaria. ¿Qué se sabe, Gaby, tú que estás al tanto de la información? ¿Qué es lo que se ha mencionado? O sea, es como que en estos últimos 48 días ha sido como el número de muertes en cárceles ha sido las más altas dentro de los últimos años. No sé exactamente la cifra. Lo que sí se sabe es que están perdiendo el control, y por eso justamente estos días el gobierno empezó a trasladar a los reos y hablar mucho de la cárcel de encuentro. Yo hablé con asesores de Reinberg, del ministro, y lo que me decían es que bueno, todavía no permiten a nadie, que es una cárcel de máxima seguridad, que no está terminada, pero que por el tema y por la situación que se está viviendo con esto de todos estos hacinamientos y todos estos levantamientos, se vieron obligados a abrir antes de hora esta cárcel, la cárcel del encuentro le llaman, y están trasladando ya algunos reos allá. Creo que son alrededor de 300 los que ya están. Sí. Entre esos Jorge Glass. Jorge Glass está ahí. No sé qué tan, o sea, sí, no sé. Mejor no hablo de Glass porque no es del tema. Es que no es del tema, pero evidentemente tiene una connotación política. En el Ecuador también el día domingo tenemos la enésima convocatoria a urnas en los últimos años. Somos más democráticos que Suiza, digo yo. Tenemos más elecciones que... No tenemos el básico de Suiza, es el problema. No es cierto, si fuera por elecciones estaríamos a ese nivel. Pero nuestros chocolates me gustan más. De hecho, es hecho con cacao ecuatoriano, pero lo procesan en Suiza. Claro que sí. Pero bueno, tiene una connotación política. Y Manuel, ahí te pido tu lectura. Tenemos también elecciones del día domingo, y en Chile también, ¿no es cierto? Hay elecciones presidenciales. En Ecuador tenemos un referéndum y consulta popular. ¿Cómo has visto esta campaña, Manuel? Estos últimos días, ¿no? Porque ya hablamos la semana pasada del tema, pero... Sí. O sea, veo que se va intensificando como un cierto nivel de agresividad, y también el uso de imágenes fuertes mediáticas, como por ejemplo el apresamiento de Glass y su traslado. ¿No? Porque me hace ruido, ¿no? Sí. O sea, me hace ruido porque, claro, si bien es cierto, son métodos muy del correísmo, ¿no? Muy del correísmo, o sea, como humillar a la víctima, pisotear al caído, hacer escarnio de él. Creo que el gobierno tuvo una oportunidad de oro para mostrar que tenía otra cara, y para hacer pedagogía de que es posible hacer política con otro talante, ¿no es cierto? O sea, tengo sentimientos cruzados porque creo que Glass está donde merece estar. Sí. Pero la inmunización es innecesaria. Exacto, a eso. Y creo que es importante si se manejara el mensaje direccionado hacia entender de que nadie está por encima de la ley, ¿no es cierto? Ni siquiera el escudero de Rafael Correa. Claro. Nadie está por encima de la ley. Creo que ese mensaje debió haberse dado, pero de otra forma. O sea, nosotros sí estamos por encima, digamos, éticamente. Aunque también, claro, ahí hay otro lado, ¿no? O sea, nadie se queja de la exposición, por ejemplo, de los otros presos de alta peligrosidad. O sea, se quejan de la exposición de Glass y de Muentes. Ahí también hay una suerte de clasismo, digamos, en que nos sentimos cercanos porque son de clase media alta o muy alta, ¿no es cierto? Entonces es como
o sea, no lastimen su ego más allá de lo lastimado que ya puede estar, pero de los otros no importa, porque son sicarios o son narcotraficantes. Pero ahí sí te corto, o sea, en un sentido es que es así, yo creo que dentro de la justicia, y creo que el criterio te dice que hay diferentes tipos de cosas por las que tú estás dentro de una cárcel, y por más que suena terrible, o sea, de hecho, creo que es justo, o la justicia al menos ha decidido que esté ahí Jorge Glass, y si bien es un tema de corrupción y todo esto, pero vamos, que la otra persona ha sido persona que ha matado gente, o sea, o que ha estado detrás de cosas mucho más cruentas. Entonces, ahí yo, por ejemplo, entro en un conflicto porque digo, al uno se le humilla y al otro, que ha sido más cruento, tampoco es que se le humille igual. Es que digamos que sí creo que ahí, aunque a veces la gente muy de derecha, ultraderecha, como ya habíamos hablado con él, dice, no, pero los derechos humanos, bueno, ya los tienen presos a los dos. Manejémonos en esos estándares. Ya la justicia se encarga. Exacto, no necesitamos jugar el show. Bueno, eso es lo que produce ruido. Es decir, a ver, es una cárcel diseñada para presos de alta peligrosidad. A ver, Glass, es un preso con una connotación política y ha hecho mucho daño con la corrupción y demás, pero en realidad es un preso de alta peligrosidad. ¿O cuáles son los criterios que se están utilizando para calificar a los presos, a los PPLs, como se les quiera llamar, ¿no es cierto?, como de alta peligrosidad? Ahí no tenemos mucha información. O sea, yo creo que aquí hay una especie de venganza. O sea, siento yo como ciudadana digo, chusa, o sea que, a ver, lo exponen así. ¿Por qué? Porque es una especie de venganza política, o porque de verdad era de gran peligrosidad, que es lo que a mí me queda la duda. Manuel quería decir algo, pero introduzco algo de una vez para no olvidarme, porque lo curioso es que en cambio ha aparecido con mucha fuerza, y varios analistas políticos lo han señalado, que habría un supuesto pacto entre el correísmo y el nuvoísmo ADN para llevar adelante, que a los dos les conviene la constituyente. Al correísmo le conviene ir a un proceso constituyente. Pero Manuel, ibas a anotar algo. Sí, bueno, más bien me iría por el lado de lo que acabas de comentar. Ajá. Creo que esto se dijo ya, lo dijo Ana Galarza anteriormente, en una elección anterior. Hay un pacto que para liberar a Glass y con el correísmo y tomarse. Y Glass fue sacado de la embajada. O sea, esto se va a decir. Yo realmente no creería que hay ese pacto, ¿no? Pues ya te digo, Ana Galarza como lo de dijo Glass, claro, como ¿no? de Glass es evidente que no, que más bien se lo está. Además, no sé cuántos años le queden a Jorge Glass de cárcel. O sea, no sé con cuántas sentencias. Porque la última, me parece, si no estoy mal, tiene una sentencia pendiente. Tiene una sentencia pendiente, pero sí. Sin esa sentencia me parece que tendría 3 o 4 años, estoy hablando mal, pero no es mucho, digo, debe ser terrible un día, pero creo que no es mucho, sin embargo está pendiente otra sentencia o algo así. Ahora, como el diablo se esconde en los detalles, claro. ¿no? Para mí me llamó la atención ver cómo a Muentes sale como los otros PPLs rapado, ¿no? Pero Glass no. O sea, digamos, esa raya no cruzaron, ¿no? Ya. Entonces, creo que, o sea, en el atropello, digamos, de la imagen, es una raya que no cruzaron. Claro. Creo que el diablo se esconde en los detalles. Ahora, digamos que no hay un pacto, o que el pacto es dudoso, que no sabemos, finalmente no sabemos. Pero es realidad que al correísmo le conviene ir a un proceso constituyente y a este proceso constituyente que está convocando el presidente Daniel Noboa, que es básicamente un llamado a una reforma política. O sea, su gran proyecto político está ahí, ¿no? Quería solo, perdón, antes de responder la pregunta, para dejar en claro, tengo aquí una nota de la BBC donde sí se aclara que ya creo que estuvo la sentencia cerrada y condenan a 13 años más de cárcel por corrupción a Jorge Glass. O sea, 13 años más. Wow. Además de los ya... Sí, porque es un tribunal de la Corte Nacional. Es otra condenó sentencia. lunes en una nueva sentencia 13 años de cárcel e inhabilitación de por vida por ejercer cargos públicos. Caramba. Wow. O sea, algo hay que reconocerle a Glass, es la extrema lealtad con su proyecto político, porque pudo haber negociado delaciones a cambio de menos daños y no lo hizo. Entonces yo creo que su capital político legalmente está extinto. Totalmente. Pero digamos su vocería no. Entonces en algún rato, si es que sale,
algo tendrá que decir, pero yo lo veo muy disminuido de ánimo y mentalmente, ¿no? O sea, no es el Jorge Glass que salía a echar pasitos de baile y a mostrar el aretito y el nuevo implante y todo. Canchero, ¿no? Lo veo súper disminuido, debe ser un golpe muy fuerte, o sea, caer desde la más alta instancia del poder, que yo creo que llegó a tener casi tanto poder como Rafael Correa, y estar ahora viendo cómo sus compañeros la parrean en México, en Europa, y él está pagándolo en la cárcel construida para perdón. Salud. Este programa es auspiciado por... Espero que sea así como el autista y que la próxima ya tenga marca esas caídas de botella. Pero sí, estoy de acuerdo en lo que dices. Yo sí creo, hoy en la mañana me levanté con esa sensación de que digo, o sea, ¿será lealtad? Ya es difícil confiar en todo, ¿no? Ahora, en lo que tú decías, César, sobre el tema de la constituyente, yo no sé si le conviene o sea, yo creo que el correísmo está dando sus últimas patadas de ahogado, y para mí puede hasta vender la idea, porque siempre venden, me parece que si trabajaron vendiendo humo, puede ser una de las estrategias de ellos, y quizás están pegando a la idea de la constituyente para ganar algo de capital político, porque ya no les queda nada, más no porque políticamente les convenga. Ahora, el problema del correísmo se llama Rafael Correa, ¿no? O sea, mientras tengan ese líder tóxico en las sombras, ese movimiento político está condenado, ¿no? O sea, no hay más, o sea. A mí me cuesta muchísimo algo. Perdón, les vamos a contar que estamos aquí con un trapo y no sabemos cómo arreglar el desastre. Nos toca. Que pase nomás producción. Verán, así es de bonito, ¿verdad? Esto me recuerda a las viejas producciones de Titanes en el Ring. Va a pasar la mujer con la barra de hielo. En este caso, más bien va a ser Pepino, la mujer un con gran el trapito. Mucho a todos los niños. Hemos regresado a los 70. Es un programa vintage, no solo por los presentadores. No la presentadora sí es acorde con los tiempos. Claro, ella lo conoció porque le contó a su papá. Sí, es verdad. Lo peor es que es verdad, no se niega de que va por sus... Volviendo al tema del correísmo, claro, depende de los resultados. Es que los escenarios a ellos se les van a plantear según los resultados, pero ya están aceptando que va a haber constituyente. O sea, de hecho, también la CONAIE está aceptando que va a haber constituyente, ¿no? Y de hecho están hablando de qué modificaciones odiosas para su criterio tendría esta nueva constituyente. Entonces están aceptando que va a haber constituyente y que van a estar en minoría. Es que exacto, sí. O sea, me parece que porque... Es que con la constituyente tú abres, con el proceso constituyente tú abres las puertas del cielo, entre comillas, y también las del infierno, pues. Claro. O sea, abres el campo para todo. O sea, claro. Y además en un periodo de alta inestabilidad política. Va a ser un periodo de inestabilidad, de eso es así. O sea, porque ¿qué pasa si es que tienen mayoría en la asamblea? No, o sea, la constituyente va a ser mucho más radical que la de 2008. Exacto. Radical y van a retroceder derechos, o sea, los derechos en temas de naturaleza. O no sabemos. O sea, no sabemos cuál es la agenda. Los temas de derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque fíjate que, a ver, las constituciones son hermosos poemas ejercidos por torpes burócratas. O sea, si tú lees la Constitución de la República socialista cubana, es un poema a la vida, un canto al amor, al derecho de las gentes. No se cumple. Es como, o sea, a ver, todos los ecuatorianos tenemos derecho a una vivienda digna. Okay, ¿y quién hace cumplir? ¿Y cómo se cumple? Pero en el tema de los derechos de la naturaleza, a ver, o sea, ¿quién habla por la naturaleza que no tiene voz ni ejerce tampoco digamos deberes que equilibren sus derechos? O sea, va a haber siempre un intérprete, es como la voz de Dios. O sea, la voz de Dios puede ser una voz poderosa, pero siempre hay un intérprete de por medio. Entonces el poder finalmente sobre temas de la naturaleza está en quien habla de la naturaleza o a nombre de la naturaleza, porque, o sea, hay cosas muy extraordinarias. Por ejemplo,
hablas del summa causai y hablas de la Pachamama, pero ¿dónde está la definición de la Pachamama? O sea, es una entidad, digamos, pagana, que no tiene una delimitación conceptual, como el summa causai. O sea, todo nadie ha explicado que es el summa causai. Imaginémonos justamente este tipo de debates durante un año. Va a ser eso, o sea, va a ser una cuestión de estar volviendo a los básicos, volviendo a los básicos, o sea, volviendo de nuevo a todo esa, también esta república es vintage, ¿no? O sea, deberían escribir la constitución no con ChatGPT como presidente, sino con Grok 4. Hay que escribir. Contratar un viejo calígrafo que comience a hacer. Yo creo que tiene que el secretario vender taquigrafía de Greg. Exacto, yo voy con taquigrafía para ir al son. O sea, pero bueno, no nos asustemos porque si esta definitiva y eso es lo que hay. La Constitución no es del gusto, digamos, de quienes tengan al poder en 10 años, no importa, van a ser otra, hermano. Claro. O sea, o en 5, o en 10, o en 20, o sea. ¿Sabes que estamos ¿cuál es el problema? En Ecuador, estamos logrando mostrar que la Constitución tiene fecha de caducidad. O sea, que las constituciones no son como la gringa que van ni sé cuántos años, sino que nosotros cada 10 y depende de la posición. Pero sin embargo, yo sigo dudando que vaya a ganar. Porque además contemos esto, digamos que divertido para los que reciben el sueldo como constituyente y debatir como Los Ángeles, como esto de que Los Ángeles ¿cuántos ángeles entran en la cabeza de un alfiler? Exacto, la discusión bizantina. Sin embargo, esto al pueblo nos cuesta. A la sociedad le cuesta, no solo económicamente, sino como tú decías, políticamente. Y tema también estable, o sea, de estabilidad. Claro. ¿Cuántas empresas de fuera van a ponerse en pausa hasta ver qué va a pasar con esta una vez más? Y eso ya nos costó. O sea, entonces, tenemos un país que tiene la más baja inversión en todo el subcontinente. Y no de ahora, de hace mucho tiempo. Pero es por este tipo de cosas. Claro, precisamente. O sea, ¿quién va a invertir en un país que cambia la Constitución? O sea, en 30 años, dos o tres veces. Y además, cambia la Constitución cuando el actual todavía no tiene reglamentos, ni siquiera algunos. O sea, entonces es como que... O sea, yo no encuentro que lo que hay que cambiar la Constitución no se puede hacer vía una reforma, pero para eso se necesita, y yo voy a volver a utilizar esta palabra, una agenda que no veo, que no existe. O sea, ¿cuál es el programa económico? ¿Cuál es la reforma política? ¿Cuál es la reforma justamente de derechos, etcétera? ¿Qué es? ¿Cuál es el proyecto? Díganos, por favor, o sea, a estas alturas. Nos enseñó cómo se planifica un concierto en 3 días, por Dios. Yo creo que Shakira tiene que venir como asesora, pero de los gobiernos, no de los músicos. Bueno, yo creo que ahí Milton Friedman tendría mucho que decir cómo se construye un concierto capitalista, ¿no? Claro. O sea, ponte a hacer vos misma todo. Claro. No te alcanzan 50 vidas. O sea, y $500 millones. No, pero es la cooperación coordinada. Millón diario. Y pero que además movió entre 50 y 60 millones de dólares en la ciudad de Quito, en el país, ¿no? Aquí entonces, no se va a mover la constituyente, pero en contra. Claro. Sí, a menos que sea. ¿Y será en Quito o será en La Tacunga, en Montecristi? ¿A dónde irá? A este punto en la casa de encuentro. En Olón. En Olón. En Olón va a ser la asamblea. O sea, yo creo que debería ser en Quito, ¿no? O sea, porque el costo de construir una ciudad en el Correato fue tenaz. Sí, y además con una infraestructura que, según entiendo, está semiabandonada. Sí, ¿cierto? absolutamente. O sea, que son elefantes blancos que finalmente no les duelen a quienes no los pagan, ¿no? Claro. Porque, claro, ahí está cuestión de que el dinero público no es de nadie, ¿no? Y eso es lo que está pasando justo, que retomaba un poco hablando del dinero público, que además también es uno de los debates que no solo, porque además hay que ver que todo este tema y este conflicto económico social no solo se vive en Ecuador, sino también ahora a nivel de Latinoamérica. Y recordemos que este fin de semana, este 16 me parece, se da la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, que estamos con una tendencia de Janet Jara, que es de la izquierda o extrema izquierda, más radical, supuestamente por el tema del comunismo, y tenemos 2 de ultraderecha, que es Kast
y CAICE. Entonces, y uno de los temas, yo hablaba tenemos corresponsales en Chile, ¿desde qué nivel? Caramba. Hablaba con uno de estos corresponsales y uno de los temas que más les está preocupando, al igual que el Ecuador, empieza a ser, primero, el desempleo, porque Chile está teniendo una tasa de desempleo muy alta y empiezan a tener también los temas de seguridad, ¿no? De seguridad. Claro, y ahí, es un tema... ¿qué es lo que dicen? Tren de Aragua al norte y también el tema de inmigrantes. Me decían que los inmigrantes venezolanos ahora es unos países que tienen más inmigración venezolana, están llegando a más de los 600,000 y que el sistema del Estado no empieza a no tener abasto para cubrir especialmente ayuda a familias y a niños, especialmente niños migrantes venezolanos. Entonces, miren que a veces como que se van pareciendo y caemos en lo mismo que cae Ecuador, o Chile está cayendo en este discurso, extrema derecha o extrema izquierda. Sí, o sea, definitivamente vamos a un mundo ultra polarizado, ¿no? O sea, si ya teníamos una cierta polarización política, Ecuador la hemos vivido desde el 2007 básicamente, ¿no es cierto? Y no hemos podido salir de ese debate binario, pero, o sea, vamos todavía a acentuar más esa polarización. Pero aquí hay un fenómeno que se multiplican, ¿no es cierto? O sea, hay dos outsiders que llegan, uno realmente un outsider como Milei y otro alguien proveniente de la izquierda realmente, que es Bukele, que viene del Frente Farabundo Martí, así es. Y que habla a favor del socialismo y del chavismo en sus primeros años de vida pública. Claro. Pero entonces, nada de izquierda. No, claro. Pero él llega a la alcaldía del Salvador. O sea, se está produciendo un fenómeno en Chile que tiene que ver con estos dos personajes, ¿no es cierto? Porque Kast, que era un personaje con un discurso fuerte y sobre todo conservador, ¿no? Antiaborto, anti-adopción homoparental, ha ido quitando esa agenda de su discurso y ha dicho que realmente hay que centrarse en tres problemas, que son la inseguridad, la economía, cerrar fronteras, pero no, sí hay uno que tiene, y es el del aborto. Ellos están defendiendo en su campaña, sí ha habido este discurso de nacimiento desde la concepción. Entonces ahí se está planteando otra vez, como pasa en Ecuador, igual en Chile y en otros, empezar a cambiar la constitución para ver desde cuándo se da la vida, si desde la concepción y sé qué. Entonces a eso es lo que me refiero, que no hay una agenda. Y a ver, en cualquier trabajo, digamos, pongámonos en los pies de todos los que estamos escuchando el programa. A veces tú entras a un nuevo trabajo y te dicen, a ver, esto es lo que hay. O sea, con esto vamos para adelante. Quizá que los políticos deberían tener esa humildad en todos, digamos, en la región y decir, a ver, esto es lo que hay. De aquí vamos a ver y vamos arreglando, pero todos quieren empezar de cero. O sea, no sé si es una vanidad absoluta decir, no, cero y empiezo con lo mío, cero y empiezo con lo mío. Y en eso estamos como... Lo que pasa es que ahí hay un tema de estrategias políticas. O sea, Janet Jara un poco va teniendo un discurso más moderado como el que tuvo Bachelet, porque Chile tampoco es que se va a ir al marxismo-leninismo y a la dictadura del proletariado. Ya lo vimos también con Boric. No va a pasar. Sí. De hecho, pero la derecha va, digamos, dividida a una elección donde Jara no va a pasar del 30%, según las últimas encuestas. Pero tienes a Matei, que viene de la UDI y que se presenta como un centro derecha. La UDI es un partido que apoya a Pinochet, o sea, ahora son un centro derecha. Y hay otros representantes de la democracia cristiana que dicen que no votarían jamás por Kast ni por Kaiser. Pero quien crece más es Kaiser, ¿no? Entonces, si en este balotaje, digamos, quedara segundo Kaiser de entre estos tres de derecha, ahí sí va a haber una polarización muy fuerte, muy que no es ajena a la historia de Chile. No es ajena a la historia de Chile. O sea, más bien la historia reciente de Chile ha ido en lo contrario, o sea, ha ido más bien hacia la conciliación, o sea, el pacto, el gran pacto de la concertación, ¿no es cierto? Lo dice todo. Pero ahora podría estar rompiéndose, ¿no es cierto? Todo eso, extremos. Claro. Eso es lo que se juega el domingo. Es la estrategia de algunas izquierdas en el mundo, o sea, desenterrar viejos fantasmas, ¿no es cierto? Es lo que ha hecho Sánchez en España. Para polarizar. Para desenterrar a Franco, y en este caso probablemente desenterrarán a Pinochet. Y te sirve para todo. Porque a Kast le dieron con ese tema, pero Kast aclaró que cuando Pinochet cayó, o sea, era un niño de
12 años. Bueno, igual digamos que quiere, la derecha en cambio sigue hablando del aborto, o sea, digamos que la ultraderecha se sigue manteniendo con temas que por Dios ya pasó, o sea, ya, pero siguen, para ellos hay que desenterrar que no es un personaje, pero sí es una situación que mueve mucho la emocionalidad, y es el aborto. Entonces, cuando no tienen de dónde agarrar la extrema derecha, se agarra del aborto. O se agarra de la seguridad y del miedo al extranjero. Estos son, en cambio, los discursos que hacen la derecha. Por eso, tanto Kaiser como Kast y Kaiser hablan, por ejemplo, mucho de las cárceles y de cerrar fronteras. O sea, la extrema derecha, a su vez, también desentierra estos monstruos o este miedo a lo ajeno en este caso. Que era un poco eso lo que planteaba justamente Manuel, ¿no? Que si hay ese balotaje entre estos dos corrientes, digamos, radicales, claro, ahí sí podríamos vivir un escenario de polarización. A ver, lo que pasa es que el discurso de lo nacional frente a la supuesta agresión extranjera no viene de arriba de las élites, ¿no? No viene de arriba de las élites, o sea, la gran empresa, por ejemplo en los Estados Unidos y en Europa, medra de la mano de obra barata. O sea, esta es una estrategia que los Estados Unidos ha usado durante muchísimos años. O sea, abrimos un poco las puertas, les mantenemos ilegales, pero esto aumenta nuestra productividad porque podemos ser más competitivos en cuanto al costo de producción frente a otras amenazas comerciales como las chinas o los tigres asiáticos, ¿no es cierto? Entonces abres las puertas un poquito y les vuelves a cerrar. España también lo hace, o sea, de aquí mismo de hecho van cantidad de inmigrantes que van a romperse, literalmente a romperse la espalda y luego los regresan. Ahora están haciendo esto en toda Europa también, ¿no? O sea, los traen y les llevan. El problema es que los discursos fuertes vienen de la base social, o sea, por ejemplo, los movimientos neonazis y la realmente ultraderecha, que es muy marginal, creo yo, sigue siendo muy marginal en Europa y en América Latina también, se nutre de los que se ven desplazados en su barrio, ¿no es cierto? O sea, si tú vas, por ejemplo, a algunos de los mercados de Quito populares, ¿cierto? Ha habido peleas a cuchillo, porque los cargadores tradicionales han sido desplazados por los venezolanos que a punta de cuchillo les dicen, esta plaza ahora es nuestra, ¿no es cierto? O este trabajo ahora es nuestro, o sea, ahí es donde surgen los resentimientos, no surgen de un discurso de arriba, que de arriba se medre de ese discurso, pero también es porque no hay una respuesta, porque claro, las clases políticas de eso, o sea, esto sucede en San Roque, tu problema, ¿entiendes? No es mi problema, porque esto será mi problema cuando trascienda los medios. Mientras no trascienda, no es mi problema. O sea, así se lavan las manos las élites políticas de todos los signos, en todas partes del mundo. Entonces, yo creo que el problema es precisamente que los gobiernos y los estados no se hacen cargo de esta bronca. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la atención de salud pública? O sea, los estamentos de salud pública tienen orden de dar prioridad porque son poblaciones vulnerables los migrantes o solicitantes de refugio, ¿no es cierto? Entonces tú aportas, viejo alíes o pagas, llegas y no, la emergencia no te atiende porque no eres población vulnerable. Entonces, ¿qué produces en esa población? Extremada frustración y rabia, porque si ya por ejemplo, los servicios de salud eran de difícil acceso, ahora son mucho más difíciles. Tú hablabas de 600, 700 mil migrantes, que es un poquito menos de lo que tenemos en Ecuador, con una población mucho más pequeña y con un PIB muchísimo más bajo. Ahora, ojo que, por ejemplo, el tema de Chile, y ese es un tema interesante que también ha habido en los debates de lo que estuve hablando con nuestra corresponsal, y es que, el tema de pensiones y el sistema de seguridad es privado, o sea, en Chile no es como acá, es privado, y entonces es como muy bajito lo que reciben. Y este es uno de los temas que, por ejemplo, lo ha promovido mucho, obviamente, desde su discurso Janet Jara, y ella lo que estaba proponiendo es subir un poco lo que aquí sería el sueldo básico. Allá el sueldo básico es más o menos de $540, que es bajísimo para el nivel de vida y para los precios y para el costo de la vida de Chile. Ella está proponiendo subir a 700,000 pesos, que es alrededor de $700.
Por otro lado, CAS y CAICE, lo que están haciendo, vamos a la farándula guayaca en este momento. Digamos que CAICE también, ellos en cambio lo que hacen es empezar a promover un discurso de apertura de mercado, y ellos dicen, son un poco los datos que a veces es interesante saber para poder también tener una idea de cómo está el panorama ya. Ellos lo que dicen es que no les conviene subir el sueldo mínimo, el sueldo básico, porque las pymes son las que generalmente tienden a pagar estos, y ellos son los que reciben impacto, porque las grandes empresas no pagan el básico, pagan mucho más. Entonces son problemas sociales muy complejos. Es que el tema es el siguiente: los países que no tienen sueldos básicos establecidos por los gobiernos son los países que mejor pagan a la gente, ¿no es cierto? Porque donde tú tienes una economía liberalizada sin la mano del gobierno y que fomente y que permita la libertad económica y el crecimiento sin trabas burocráticas, ahí se genera mano de obra. O sea, te digo, yo he tenido varias experiencias al frente de pymes y de emprendimientos. Claro, por ejemplo, ¿qué pasa con 2 puntos de la subida en el IVA o $50 de la subida en el salario cuando tienes utilidades súper marginales? Porque normalmente las utilidades en el principio de un emprendimiento son muy bajas, y de hecho uno podría calcular, digamos, que va a tener pérdida durante 6 meses para que empiece a modificarse la curva de crecimiento de la pyme. Si te suben $50, simplemente no puedes pagar, no puedes pagar. Claro, entonces, claro, o sea, ¿por qué si vamos a subir a $700, por qué no subimos a 1,500 de una vez, ¿cierto? Y quebramos a todas las empresas. Entonces, el tema es que, por ejemplo, en Nueva York se determinó, no me acuerdo en qué alcaldía, una subida de salarios para el personal de atención en los restaurantes, ¿no es cierto? Una subida oficial de salarios. Cerraron miles de restaurantes que son pymes, que son las que mayor cantidad de gente contrata. O trata de regular en Nueva York las propinas, digamos. El tema de las propinas. O sea, la gente se va a la calle. Entonces, ¿Y qué nos espera con el alcalde actual de Nueva York? O sea, yo veo que tenemos que armar un programa para eso. O sea, yo creo que déjenle hacer. O sea, si Trump es tan sagaz, déjale hacer, déjale. O sea, en un año va a ser el mejor propagandista de Trump, porque creo que Mamdani tiene arrogancia, carisma, pinta, sonrisa, pero es de una ignorancia económica muy profunda. O sea, creo que esa receta ya lo hemos probado en todas partes del mundo, ¿no es cierto? O sea, el problema, además, como tú dices, eso es lo que pasa en Nueva York, pero también me parece que no sé qué tanta es la ignorancia, digamos, del gobierno central, que no está empezando a pagar a las personas de servidores públicos. Bueno, o sea, no sé hasta qué punto una persona como Trump, que se supone que maneja empresas... Sí. Pero ahí es un problema más político que económico, claro, ¿no? O sea, yo entiendo evidente que es político, pero el cierre del gobierno federal es un tema... Exacto, pero me imagino que para manejar estos temas tienes que saber o saber manejar estratégicamente tanto la parte económica como la política. Creo que en Nueva York el alcalde Mamdani está manejando el tema político más que el económico, y Trump al mismo tiempo también, pero de todas maneras al final la parte económica puede llegar a golpearse o en Nueva York o en el estado federal, que ya está de hecho golpeado. Entonces ahí es cuando yo digo... No, o sea, realmente vivimos en definitiva un escenario de crecientes polarización política. Vamos a ver qué es lo que pasa en Chile el fin de semana, también elecciones en Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, no elecciones, es un proceso más bien de consulta popular y referéndum. Deberíamos haber hecho esa apuesta. Pero sí, ¿no? Se puede llamar, es un proceso, sí, es un proceso electoral. A ver las temporadas A ver, vamos a hacer voy a anotar en nuestro cuaderno. La primera pregunta es sobre bases militares. ¿Ya? Bases militares. Voy a poner, Manuel, ¿gana el sí o gana el no? ¿Cuál es nuestro pronóstico? A ver. Yo creo que hay un empate técnico. Pero gana el sí. Ya, sí, porque el empate es ya gana el sí. César, ¿tú dices que gana el sí? Yo creo que en esa gana el sí. Ya.
Puta madre, yo ya solo para darles la contra digo que gana el no. El otra, bueno, la de los asambleístas. Bajarlo de sí. los asambleístas. Gana el sí. Sí, también creo que sí. ¿Tú, César? Yo no. A ver, mira. ¿Crees que gana el no? ¿Crees que gana el no? Creo que va a ganar. Creo que en esta gana el sí más que en las otras. En las más otras. proporción que en las otras. Pero hay sorpresas y yo he hablado con algunos analistas políticos que me dicen que hay sorpresas. A ver, esto es lo de asambleístas. ¿Cuál es la otra? La de financiamiento de la política. Financiamiento política. A mí me parece peligroso que gane el sí. Ajá. Pero yo creo que va a ganar el sí. ¿Crees que va a ganar el sí? Yo creo que va a ganar. Yo también creo que va a ganar el sí. ¿Tú? No. Ya. Y el otro es la constituyente. Chuta. Ya. Yo creo que gana el sí. ¿Tú, César? No. Yo también creo que gane el no. ¿En la constituyente? Sí. Vamos a ver próxima semana. La próxima semana vamos a hacer en redes. ¿Qué les parece? ¿Y cuál es la apuesta que vamos a ver, ¿qué gana? La apuesta es ¿cuál es la apuesta? Algo divertido. Que le lleve al concierto de Shaki en Berlín. Algo divertido. Bueno, sí es divertido. Divertido es, pero creo que sale más barata la constituyente. Puede ser una invitación al próximo recital de los 60s, ¿ya? Perfecto. Perfecto. Yeah. Muy bien. Ok. O si no, un libro, ¿saben qué? Me parece Un libro, sí, un libro. Para hacer una reseña del libro. Ya, perfecto. Perfecto. Yeah. Un libro. Entonces, yo invito a que en las redes sociales también podamos hacer este tipo de encuesta. No nos van a decir, o sea, vamos a hacer encuesta en redes sociales, nos va a ir el CNE a multar. Pero vamos a mandar como este resumen de la apuesta y a ver quién está como pendiente. Perfecto. Muy bien. Así quedamos. Gracias. Perfecto, muchísimas Gaby, gracias. Manuel, Gracias, amigos, al equipo de producción. equipo de producción también, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima Adiós. semana.